sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Otra vez, acéptame, oh Dios. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Eso es, hermanos, cante una vez más. Acéptame. Acéptame como ofrenda, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya, aleluya.
Un saludo muy cordial para todos ustedes que se están conectando para oír, para ver, para reflexionar y participar, reflexionar acerca de estas reflexiones de principios de una vida abundante. A la reflexión de hoy, él lleva por título Abundancia, provisión para el mañana. Y como hemos estado diciendo en las pasadas dos reflexiones, te animamos donde quiera que estés a leer Génesis del capítulo 37 hasta el 50, donde está la historia de la familia de Jacob y principalmente de la vida de José, de donde estamos tomando base para estas reflexiones. La reflexión de hoy literalmente tiene que ver con el capítulo 41. Yo voy a mencionar algunas partes de ese capítulo, así que de nuevo te animo, tal vez al terminar la reflexión, si no lo has hecho, a leerlo y pues dejar que Dios hable a tu corazón en relación a la historia y la vida de José, y que sigamos aprendiendo de Dios y de su palabra los principios básicos para una vida abundante, recordando la base que pusimos de que Dios es el único dueño y propietario de todo. Y los seres humanos, ustedes y yo, únicamente somos administradores, lo cual debemos hacer con responsabilidad, de una mayordomía responsable a la manera de Dios, con los principios de la Biblia. Solo somos administradores de todo aquello que Dios pone en nuestras manos, y hablamos de administrar tiempo, talento y tesoro, todo lo que es nuestra vida. Así que avancemos. Abundancia, provisión para el mañana. El capítulo 41 de Génesis empieza diciendo estas palabras: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y menciona la escritura 2 años porque habían pasado 2 años desde que José había interpretado los sueños del copero y del panadero y que se habían cumplido. Y recordemos que José le había dicho principalmente al copero, porque era al que la interpretación de su sueño era: Dios, Faraón te va a restaurar a tu función. Y al otro pues obviamente no le dijo: me recuerdas, porque la interpretación del sueño del panadero es: te van a colgar, te van a matar, como ciertamente ocurrió. Y al copero se le olvidó lo que José le había dicho: acuérdate de mí cuando sea restituido en tu trabajo. Así que pasados 2 años de esa situación y de que el copero había sido reinstalado en su trabajo, es que Faraón tiene sus famosos sueños, de donde viene lo que mucha gente, yo diría a muchos aún sin leer tal vez o sin conocer todo el contexto y la historia bíblica, hablan de años de vacas gordas y hablan de años de vacas flacas, refiriéndose a tiempos de abundancia y a tiempos de escasez, como ciertamente le ocurrió a Faraón. Y es que Faraón tuvo básicamente 2 sueños. Uno de ellos tenía que ver con ver salir del río vacas hermosas, gordas, y detrás de ellas posteriormente salir vacas flacas, 7 también, 7 y 7, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, flacas en extremo y tan hambrientas que pararon comiéndose en el sueño de Faraón las vacas gordas, y ellas estaban tan secas que aún a pesar de haberse comido a las vacas gordas, no sé si se comieron una vaca cada una o fueron compartiendo los pedazos de todas, eso no lo dice la Biblia, pero lo estoy imaginando yo ahorita. Pero ellas aún después de comer las vacas gordas quedaron secas todavía. Y el otro sueño que tuvo Faraón era de espigas, ¿verdad? Acuérdense que ellos eran también agricultores. Espigas hermosas, robustas, galanas diríamos nosotros también, 7 espigas, y también detrás de ellas salieron 7 espigas no robustas, completamente mal, diría yo, aprovecharon mal la tierra y salieron malas, y se comieron a las espigas robustas y buenas que habían crecido en la cosecha. Y pues Faraón obviamente se inquietó por el sueño, no tuvo nadie quien se lo interpretara. Eso le trajo preocupación porque el sueño lo había dejado con mucha inquietud, dice la escritura. Así que recordando, allá el copero se recordó de José, ahí sí ya hizo memoria de él y le dijo a Faraón: mira, Faraón, allá
en la cárcel hay conocido a un señorón joven, ¿verdad? A José le dijo que cuando tú nos pusiste en la cárcel nos interpretó los sueños y ciertamente se cumplieron. A mí me restituiste en el trabajo y al otro pues lo colgaron, lo mataron. Y entonces inmediatamente pues Faraón hace llamar a José, ¿verdad? Y yo quisiera mencionar, hablando de José se afeita, se arregla, iba a estar con Faraón. Versículo 14 dice: cuando escuchó Faraón la historia de José y lo que había interpretado, dice, envió y llamó a José y lo sacaron. Está hablando que lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y José se afeitó, mudó sus vestidos, se cambió y vino a Faraón. Y entonces Faraón le explica, versículo 15, le explica a José los sueños que ha tenido, explica que no hay quien lo había interpretado, y entonces le dijo: he escuchado que tú sí puedes interpretar los sueños. Esta es la respuesta de José que yo quisiera mencionar, versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, porque Faraón le dijo: dicen que tú puedes interpretar los sueños. Y José inmediatamente le responde esto a Faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Notemos, aún para este tiempo de su vida, como vamos a ver al final de la reflexión, ya José para entonces tenía 30 años, la comprensión que José tenía de la habilidad, del don, de la capacidad que él había recibido de Dios para interpretar los sueños. Recordemos que parte de las reflexiones que mencionamos es que él también tuvo sueños, los sueños de los manojos de sus hermanos que se doblegaban ante su manojo, y el sueño que tuvo de el sol, la luna y 11 estrellas que se doblegaban ante él, y él lo había meditado, lo había compartido con su familia, y allá en el camino entendió que Dios hablaba por medio de sueños. Y entonces él claramente para esta época de su vida les dice: no está en mí. Él inmediatamente dio la honra y la gloria a Dios, porque de Dios es revelar y dar a conocer lo que viene en nuestra vida, en la vida de los demás, en la vida de un país o en la vida de la humanidad. Eso es un asunto del Dios creador y sustentador de todo. Y entonces pues ya la siguiente parte de la historia, Faraón le explica los sueños que ha tenido, le explica los dos sueños. Y en el versículo 25, inmediatamente mientras Faraón le está explicando los sueños, como que inmediatamente Dios no como, sino así es, muestra la escritura, ni siquiera se tomó un tiempo después para ir con Dios y preguntar como hicieron otros hombres en la Biblia, sino inmediatamente le responde José a Faraón. El sueño de Faraón, que fueron dos, los de las vacas y los de las espigas, es uno mismo. Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y entonces le dice: las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas son 7 años de escasez extrema. El hecho de las espigas robustas y las desnutridas también es lo mismo, habla de lo mismo, 7 años y 7 años. Y entonces le dice: esto es lo que Dios le ha mostrado a Faraón. Viene hambruna. Después de 7 años de abundancia vino una gran hambruna en Egipto y en toda la tierra. Y lo que remarca José en la interpretación es la abundancia de los 7 años, que son 7 años de abundancia, no se dejará ver, porque los 7 años de escasez van a ser tremendos también. Y el hecho de 2 veces significa que el asunto viene rápido. Y lo que quisiera remarcar ahora de esta interpretación de José para los sueños de Faraón es el consejo que inmediatamente después de la interpretación le da José a Faraón. Por tanto, le dice, imagínense, ya tomando aquí un plano muy trascendental para toda su vida, para la vida de Egipto y naturalmente para la vida de su familia que estaba de por medio. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón
para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y por supuesto lo que sigue es, dice Faraón, el asunto pareció bien a Faraón. Entonces yo quisiera mencionar algunas cosas muy interesantes, porque después quisiera hablar un poco de dónde aprendió José a administrar. ¿Dónde aprendió él a ser sabio y prudente? Pero miren los consejos que le da José a Faraón, pensando en lo que ven, los años de abundancia que venían y principalmente en los años de escasez. Contrate un administrador, alguien bien pilas, diríamos nosotros. También hágase una estructura de gobierno en todo el país. No ignoro, no, la Biblia no dice qué estructura de gobierno tenía Egipto para entonces, pero José le dice: ponga gobernadores en toda la tierra, en todo el país. Ponga un impuesto, quinte la tierra, quinte la producción de la tierra. La quinta parte de lo que ganaron las familias debía ser dado como impuesto a Egipto. Recolecte la provisión abundante, en otras palabras, ahorre. ¿Y cuál era la idea central? Para mantener la ciudad, para mantener el país, para que la gente no muera de hambre. En otras palabras, le estaba diciendo José a Faraón como un bloque completo: aunque vienen 7 años de gran abundancia, prepárese para la escasez. Así que esto me hacía a mí reflexionar mientras ponía estas notas ahí en orden. ¿Dónde aprendió José a administrar? Para entonces, lo quiero mencionar de nuevo, porque lo menciona el capítulo 41 de Génesis al final. José tenía ya 30 años. La historia en Génesis 37 había empezado. Era José de 17 años. Le habían hecho una túnica de muchos colores. Su padre lo amaba más que a sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Allá está la historia de los sueños. Ahí empezó la historia. 17 años. Apacentaba José las ovejas de su padre, las ovejas de la familia, juntamente con sus hermanos, y decía la verdad. Ya mencionamos la importancia, el valor que tiene ser verdadero. Así que ¿dónde? Ya de los 17 a los 30 o antes, ¿dónde aprendió José a administrar para dar este tipo de consejos a Faraón? Y yo quisiera hacer mención, como parte de esta reflexión, de algunas cosas que tienen obviamente tuvieron trascendencia en la vida de José, pero pueden haber ya tenido trascendencia en tu vida, en mi vida, o pueden tener trascendencia en tu vida si eres un chico, si eres un joven que está aprendiendo, que está creciendo en la vida. En mi caso, pues ya voy por los 64 años. Y la primera cosa que quisiera mencionar es la importancia que tiene la escuela de la vida en la familia. Trabajó en casa. Acuérdese que ya cuando José estuvo consciente, 5, 6, 7, 8 años, pero hasta los 17 y piquito que estuvo en casa, él había visto a su padre administrar provisión para su casa, porque él era parte de una familia de 2 hermanos, y por ahí la Biblia menciona a una hermana también, y su padre había tenido 4 mujeres con las que tuvo hijos. En otras palabras, era una familia grande, y aparte de eso seguramente también tenían trabajadores, también tenían criados que juntamente con ellos pues hacían provisión para lo que hacer. Una familia grande. Si no pensamos en trabajadores, pero solo la familia, eran 2 hermanos, la hermana y 4 mujeres. Algunas habían ya, una otra fue muriendo ahí como parte de la historia, y también Jacob. Una familia grande. Y yo creo que lo que José desde chico había hecho, diría yo, a la luz ya de estos consejos que da y las experiencias que tuvo en primer lugar de la escuela en casa, él había tomado película de cómo se cuidaban las ovejas de su padre, las ovejas de la familia, y cómo su padre también manejaba la administración para que 12 bocas, 13 bocas, más 4 de las esposas un tiempo, y él por lo menos unos 13, 17, 18 bocas comieran en una familia, con todo lo que eso representa. Y José también trabajó en casa.
La segunda cosa que quisiera mencionar como parte de la escuela de la vida, donde aprendió José a administrar, es que habiendo sido vendido por sus hermanos a unos mercaderes y luego los mercaderes lo vendieron en Egipto a Potifar, que era jefe de la guardia de Faraón, él llegó ahí a la casa siendo un chico de 17, 18 años por allí, más o menos, y al llegar a la casa comprado, imagínense a esa edad que fue comprado, el tiempo que ha llevado, 17, 18, 19 años para ser vendido. Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José y decidió poner en manos de José la administración de su casa, propiamente su casa, pero también las cosas que él tenía en el campo y lo que él cultivaba o criaba como ganado. Y Potifar se dio cuenta que Dios estaba de tal manera con José que todo lo que se puso en las manos de José, esto prosperaba. Y allá también tuvo un tiempo X o Y, mientras estuvo ahí en la casa de Potifar, para administrar sabiamente las cosas de la casa, porque Potifar lo hizo mayordomo, y también administrar las cosas del campo, y Dios lo prosperó. La escuela de la casa de Potifar, hasta que llegó el momento en que tuvo que ir a la cárcel por ser fiel a Dios, por no tocar a la esposa de Potifar, y ella lo denunció como que la quería violar, así que fue a parar a la cárcel. Pero luego viene la escuela de la cárcel, la escuela de Potifar para José, y la escuela de la cárcel, donde también después de un tiempo le dieron la administración de toda la cárcel, muy interesante, nos habla de la importancia y el valor que tiene para los seres humanos, por supuesto para Dios, la forma en que la gente administra y maneja aquellas cosas que son puestas en sus manos como resultado del trabajo y que pertenecen a otros, pero que también se tienen que administrar delicadamente, dedicadamente, diligentemente, solícitamente, si es que se quiere prosperar en la vida. El principio en la Biblia es que la forma en que administramos las cosas de otros reflejan mucho del entendimiento que se tiene de la mayordomía que como cristianos tenemos que hacer de la vida. Hay muchos que trabajan y le ponen poco coco al asunto. No me importa. Yo aprendí en el camino que tenía que trabajar allá en el lugar donde estuve en la empresa. Ahora sirvo en la congregación, hago esto también como un servicio, como un ministerio, pero también es un trabajo que tenía. Con uno de mis jefes aprendí que el trabajo era mi segunda casa, me dijo él. Y me hizo caer en una realidad. Pasaba más tiempo en el trabajo que en la casa, porque a la empresa yo iba a trabajar 8 horas y obviamente un poco más, y llegaba un poco más temprano y me quedaba más tarde después, como a medida que adquirí responsabilidades en la empresa, 9 o 10 horas de lunes a viernes, y sábados 4 horas es la ley de trabajo, ¿verdad? Para ajustar las 40 y pico horas de trabajo semanales, y yo no estaba 4 los sábados, sino 5 o 6 y a veces más. Y domingo ya a medida que avancé en responsabilidades me tocaba ir por lo menos 1 hora, sino hora y medio, o en horas extraordinarias había necesidad en la empresa, y tuve que aprender a trabajar en ese lugar como que fuera mío, aunque no era mío. Y eso es parte de la mayordomía cristiana. Administrar bien las cosas de otros en el trabajo nos faculta, como parte de los principios de la abundancia, para prosperar en la vida. La escuela de la casa de Potifar y la escuela de administrar en la cárcel le enseñó a José principios básicos que lo facultaron a los 30 años, la escuela de la familia, para después dar un sabio consejo a los sueños de Faraón. El buen trabajo, la diligencia en el trabajo funciona en todo lugar, y tenemos que entender que la escuela de trabajar y de servir y de darnos a los demás es una escuela continua y que dura toda la vida hasta que nos llegue el momento de presentarnos ante Dios, donde daremos cuenta de nuestra mayordomía de la vida. Como dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, porque llegará el momento en que daremos cuenta a Dios.
Así que de la cárcel, ¿verdad? Ahí estaba en la cárcel cuando le llegó José tuvo la oportunidad de experimentar el acompañamiento de Dios, lo podemos decir ya ahora, en su familia, en casa de Putifar, pero también en la cárcel. Y ya con 30 años se le presenta la oportunidad de llegar delante de Faraón para interpretar los sueños. Él da la honra inmediatamente a Dios, quien es el que da el poder para conocer lo que Dios ciertamente está revelando, y ya ahí surge esos buenos consejos. Interesante, contrátese un administrador, haga una estructura de gobierno, ponga un impuesto, quinte la tierra, recolecte toda la provisión que se pueda en los años de abundancia, ahorre, porque la idea es que el país no muera en tiempos de escasez. Todo eso preparó a José cuando llegó ese momento. Y quiero mencionar un par de cosas más de la vida de José, que también está en el capítulo 41, porque como resultado de la interpretación de los sueños, como vamos a ver ahorita, versículo 37 dice: interpreta los sueños, y entonces dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Yo no me pregunte dónde estaban los asesores y consejeros, si tenía o no Faraón, pero nadie hasta entonces lo había podido ayudar con sus sueños y con la crisis que estaba pasando en su corazón. Entonces a él y a los que estaban con él le pareció bien lo que José dijo. Y entonces dice Faraón esto: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire qué interesante. Gracia de Dios para José, que necesitamos toda la vida, así como la necesitó José. Y entonces dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Y empieza a reconocer: no hay entendido ni sabio como tú. Y le dice: tú estarás sobre mi casa. Y sigue creciendo José en progreso, en prosperidad, pero también en adquirir responsabilidad. Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Se recuerda la túnica de colores que le quitaron. Aquí José está siendo restituido. Y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y amó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Mire qué interesante, hablando de solicitud y diligencia. Le dieron un puesto y no dice: y se sentó, tomó su silla, buscó la mejor sala, tomó cafecito, invitó a no sé quién. No, inmediatamente le dieron la responsabilidad. Él dice: salió y recorrió toda la tierra de Egipto, porque él estaba consciente que lo que Dios le había revelado venía pronto, y él necesitaba conocer la condición del país. Obviamente estuvo involucrado, ¿verdad?, en el nombramiento de los gobernadores que pusieron en todo el país y en el desarrollo de una estructura de gobierno. Y entonces dice el versículo 47, empieza el cumplimiento de la interpretación de los sueños de Faraón. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, ¿verdad? Años de vacas hermosas y gordas, como nos pasa muchas veces en la vida. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto,
y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Eso ahora fue parte de la administración y de poder gobernadores. No se llevó todo centralizado a la capital de Egipto, sino en cada ciudad, porque la idea era guardar al país. Por supuesto, en los años de abundancia comieron. Recogió José trigo como la arena del mar, imagínense, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Mire el 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y mire por qué le puso así: el que hace olvidar significa eso, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y eso no quiere decir que se había olvidado de su familia, sino lo que quiere decir es: Dios le ayudó a pasar por alto las injusticias que sufrió en su familia. Acuérdese que su padre había reaccionado un poquito afectado con el sueño del sol, la luna y las estrellas. ¿Acaso nosotros nos postraremos ante ti? Aunque lo pensó en su corazón. Sus hermanos sí reaccionaron mal y lo querían matar. Después lo metieron a una cisterna, después lo vendieron y lo desaparecieron del mapa, y se crearon toda la historia de que una mala bestia había matado a José. Y entonces Manasés, el que hace olvidar. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, que significa, y dijo José: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y esta es mire lo interesante, el valor que tiene la familia para José. Él allá no había tenido que dejar, lo hicieron dejar y perder el contacto con su familia por mucho tiempo, como vamos a ver más adelante un poquito en otra de las reflexiones. Tuvo que dejar el cariño de su padre, iba a decir el trato con sus hermanos, el maltrato, tuvo que dejar el maltrato de sus hermanos, pero al final de cuentas su familia y sus hermanos. Y dice: Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Y quiero leer esto: al igual que José, podemos madurar y prosperar aún en el tiempo de la aflicción. Dios siempre nos da razones para perdonar las ofensas de la familia y de cualquier otro, y aprovechar los tiempos difíciles para desarrollar nuestro carácter y dar fruto que honre a Dios. Y José únicamente en la historia bíblica aparece esto hasta que tuvo familia. Él ignoraba para ese entonces lo que había pasado su familia. Más adelante, por favor, lee la historia de Génesis del 37 al 50. Aparecen por ahí los hermanos en los años de escasez, en los años de vacas flacas. Pero muy interesante, al igual que José, tú y yo podemos prosperar en tiempos de aflicción, o en los años de aflicción, o en los tiempos de crisis, o en los tiempos de prueba. Podemos crecer y dar fruto que honre y glorifique a Dios, y debemos desarrollar nuestro carácter. Quiero ir amarrando esta reflexión que titulé Abundancia, Provisión para mañana, mencionando 3 cualidades que quisiera destacar y que pudiéramos cultivar, o que debiéramos ya haber cultivado según la edad que tengamos, o que podemos cultivar de aquí en adelante, que nos ayudarán a aprovechar los años de abundancia, los años de vacas gordas, como una provisión para el mañana. La primera cosa que quisiera mencionar es el hecho de que debiéramos ser solícitos en el trabajo, trabajar diligentemente. Esas 2 cosas. Y yo quisiera buscar en Proverbios, el último versículo de este capítulo de Proverbios. Solicitud en el trabajo, trabajo diligente, cualidades para cultivar. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice: delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y literalmente esto le aconteció a José, pudiéramos decir. Literalmente le ha acontecido a muchos, probablemente a ti te ha acontecido en la vida.
la gente, las personas que son solícitas en su trabajo, diligentes en su trabajo, son honrados donde quiera que estén, aún en tiempo de aflicción. Y la idea de solícito y diligente, porque son dos palabras que van de la mano. Solícito quiere decir activo, cuidadoso. Y solícito tiene que ver con la actitud de carácter, con el ánimo con que se hacen las cosas. Tienen que ver con amabilidad, con disposición. Y mire qué interesante es cuando uno trabaja con trabajadores que son solícitos y a la vez diligentes, porque lo diligente tiene que ver ya con el hacer las cosas lo más pronto posible y de la manera correcta. La solicitud tiene que ver con la actitud, y si usted se da cuenta, en la historia de José, él mantuvo una actitud excelente en su casa, siendo veraz y haciendo bien el trabajo de familia, aún reportando a su padre cómo se portaban sus hermanos, aunque a sus hermanos les cayera mal. Él fue a ser solícito y diligente a la casa de Potifar, aunque tenía suficientes razones para vivir amargado y estar jetón, trompudo y empurrado trabajando en casa de Potifar porque lo habían vendido sus hermanos. Él desarrolló una actitud excelente para servir en la casa y en los campos de Potifar. Él fue solícito y diligente al llegar a la cárcel. No fue ahí a cruzar los brazos y a ver dónde lo ponían en el mejor lugar, sino fue a ver qué hacía, de tal manera que el jefe de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con él y también lo puso a cargo de toda la cárcel. Solícito y diligente. ¿Trabajas en algún lugar? Sé solícito y sé diligente. Haz las cosas prontamente, hazlas bien, pero hazlas de buen modo, hazlas de buen carácter. Haz las cosas riéndote, aunque estés pasando por crisis, porque la solicitud y la diligencia pagan bien. En Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, se nos dice esto a los que trabajamos, siervos, trabajadores: obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Mire qué interesante pensar en eso. Obedezcan a sus amos terrenales, a los jefes en la empresa, con temor y temblor, con sencillez de corazón, dice, como a Cristo. En otras palabras, miremoslos como que fueran Jesús. Y eso habla de actitud, eso habla de solicitud, eso habla de disposición, eso habla de amabilidad. Y luego dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, aunque lo hacemos para ellos, sino dice que lo hagamos como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, dice, de buena voluntad, solícitos de buen modo, como al Señor y no a los hombres. Y luego dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, Dios recompensa a los trabajadores solícitos, diligentes que trabajan en las empresas. Y quiera Dios que tú y yo seamos de ese tipo de personas. Una cualidad excelente para cultivar como resultado de esta reflexión es solicitud permanente en el trabajo, diligencia en lo que hacemos. Segunda cualidad a cultivar, tomando como base la vida de José: procurémonos un buen nombre, un nombre de honra. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mire cuánto valor le damos los seres humanos a las posesiones materiales, al dinero, si es que llegamos a tener dinero en el banco, casas, terrenos y todo lo demás. Para mucha gente eso tiene un valor, pero yo diría exagerado, hasta más de la cuenta. Sin embargo, el consejo del proverbista es: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y mire, hablando de la vida de José, José logró tener un nombre de honra, un buen nombre con su familia, con su padre. Bueno, con sus hermanos no tanto, ¿verdad? Lo odiaban, pero con su padre. José se hizo un buen nombre, un nombre de honra con Potifar, ahí en la casa de Potifar, porque Dios estaba con él, hasta que
lo calumniaron y porque lo habían acusado de violación, pues fue a parar a la cárcel, pero se procuró un buen nombre ahí también. Y en la cárcel se procuró también un buen nombre. Acuérdese que allá en casa de Potifar, pues en la familia estaba aportando como parte de la familia, no tenía un salario definido. En casa de Potifar pues había sido comprado, si Potifar le reconoció o no económicamente el asunto o no, ya con vivir era suficiente y con ser bien tratado. Y en la cárcel también, cuando el jefe de la cárcel vio que Dios estaba con él, también lo puso sobre todo y se hizo un nombre como parte de su vida, porque no van a poner bueno, de todo ocurre en la vida, ¿va? Usted no va a poner, iba a decir, a un ingrato al frente de algunas cosas. En algunos lugares sí pasa así. Pero Dios honra a los que le honran y José fue honrado. Procurémonos un buen nombre. Y eso toma tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. José se hizo un buen nombre en su casa ya para los 17 años, en la adolescencia, en su juventud. Se hizo un buen nombre en casa de Potifar, en la cárcel, y a los 30 años, ya cuando fue recordado por el copero, te había hecho un buen nombre, no solo al interpretar el sueño, porque también lo habían conocido de plano como una buena persona en la cárcel, y entonces el copero lo recomendó a Faraón, y de ahí viene la exaltación de José al llegar allá y sabiamente y con la gracia de Dios interpretar los sueños de Faraón. Procurémonos un buen nombre. Eso es mucho más importante que cualquier cosa. Acordémonos del dicho aquí popular en Guatemala: cría fama y échate a dormir. Y si usted y yo nos hacemos un mal nombre en los diferentes lugares, le cuento que se va a regar. Ese es un ingrato. Tener cuidado porque ese, y dicen un montón de cosas. Y lo otro también ocurre. Vos es una excelente persona. Mira, excelente para tratar con él. Hagámonos un buen nombre donde quiera que vayamos. Y si trabajamos, igual procuramos hallar esa gracia ante Dios y ante nuestros jefes y por supuesto los dueños de la empresa. Y la última cualidad de carácter que podemos cultivar aprendiendo estos principios para una vida abundante, abundancia, provisión para el mañana, es lo que tenemos que darle valor, el valor que tiene el ahorro, ¿verdad? El ahorro. José supo que los años de abundancia eran clave para los años de escasez, ¿verdad? Y yo quiero aquí usar un ejemplo en Proverbios 6. Proverbios 6, ahorita se lo leo. Y aunque lo que voy a leer tiene que ver con una comparación con los perezosos, yo quiero aprovechar la característica de este animalito pequeñito que matamos con mucha frecuencia a veces. Pero mire el consejo que da el proverbista: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mire hasta de dónde nos pone a aprender Dios. ¿Y qué es lo que hace la hormiga? La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ahí le viene en su naturaleza, ¿verdad? Dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, porque se prepara para el invierno. Y allá pasa el invierno en su hormiguero, ya con la provisión lista para todo el invierno. Hasta saben calcular bien, y cuando ya llega el otro verano ya salen también a comer afuera y a prepararse para el otro invierno. El ahorro, ¿verdad? Cuánta gente, los bancos nos andan ahí animando a ahorrar. Mire, muchas personas dicen: es que yo no puedo ahorrar porque gano poco. Bueno, pues de lo poco que ganas, ahorra un poco. Te iba a decir si puedes, pero procura hacerlo, porque por poco, si ahorras poco, pero de aquí a un mes, a un año, tendrás un poco más. A no ahorrar nada, a gastárnoslo todo, ¿verdad? La hormiga tiene esa particularidad: prepara en su verano o en el verano su comida, recoge en tiempo de cosecha. En otras palabras, ahorra porque está ahorrando para sí, ¿verdad? Yo sé que la Biblia dice que es bueno gozar del fruto del trabajo de nuestras manos, pero disfrutar no quiere decir gastarlo todo.
Yo me recuerdo que cometí ese error al principio cuando empecé a trabajar. Todo me lo gastaba en todo y hasta buena gente era con algunos, ¿verdad? Así me decían que era buena gente. Hasta que aprendí que podía gastar una buena parte de mi trabajo y parte empecé a ahorrar. Mire, nunca se me olvida cuando hace unos 20 años, tal vez por ahí, ya había aprendido a ahorrar, pero alguien nos dijo que debiéramos ahorrar el 10% de lo que ganamos, ¿verdad? Alguien nos dijo que uno debiera tener, cuando uno trabaja, debiera tener ahorrado por lo menos 2 meses de salario, por si lo despiden a uno en la empresa, que puede pasar, o cierran la empresa. Mire, esta pandemia, cuando empezó la pandemia y las crisis que pasaron las empresas hoteleras, los restaurantes, mucha gente se quedó sin trabajo. Todo salió de repente, nos podemos quedar sin trabajo. Las personas que hicieron provisión, porque son previsoras en ahorro, pues tuvieron oportunidad de tener, y si no, empezamos a vernos la difícil porque no teníamos nada a ahorrar. Quiero repetirlo: disfrutar no quiere decir gastarlo todo, y ahorrar no quiere decir dejar de comer y dejar de disfrutar algunas cosas de la vida, porque eso es don de Dios. Tenemos que aprender a ser mesurados, ¿verdad? Compremos lo que realmente es necesario. Mire hay mucha gente que da testimonio de que va a comprar una cosa y para comprando 10. Bueno, tal vez exagero, para comprando 3. Es que fíjese que estaba en oferta y no quise, sí, pero no comprometió nada al comprar más de la cuenta. No, compre solamente lo necesario. Y los años de abundancia, por consejo de José y por dirección obviamente de Faraón, le sirvieron a José para hacer provisión para esos años, esos 7 años de escasez que iban a ser tremendamente de escasez para toda la tierra de Egipto, y que incluyó posteriormente allá lejos donde vivía la familia de José, como vamos a ver en la siguiente reflexión. Los años de escasez, los años de vacas flacas que también nos llegan a la vida. Quiero recordar estas 3 cualidades a cultivar: solicitud en el trabajo, diligencia en el trabajo. Procurémonos un buen nombre, que es mejor que las riquezas, y el gran valor que tiene ahorrar para la vida de una manera sabia y prudente. Quiero terminar leyendo de nuevo esto. Al igual que José, podemos madurar y prosperar aún en el tiempo de la aflicción. Dios siempre nos da razones para sobreponernos, para perdonar si es que nos han ofendido, y aprovechar los tiempos difíciles para desarrollar en nuestra vida el carácter de Cristo, de tal manera que nos encontremos en todo tiempo honrando a Dios. Que Dios te dé gracia, nos dé gracia para hacerlo bien en la vida. Padre, rogamos eso, rogamos de tu gracia, rogamos de tu sabiduría. Ayúdanos a hacernos, Dios amado, un buen nombre. Ayúdanos a ser solícitos, diligentes en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a cultivar permanentemente el hábito de ahorrar, para que tengamos provisión para nuestra vida, para nuestra familia, pero también para otros que a nuestro alrededor padecen necesidad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Corazón ardiendo está, y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a
destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer